Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro domingo con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y no me van a creer quién vivió aquí hace miles de años atrás. Yehudá, el hijo de Jacob y de Lea. Sí, amigos. Yehudá, que se casó con una canaanea llamada Batshua, la hija de Súa, y ella le concibió 3 hijos varones. Al primero lo llamaron al segundo Onán y al tercero Shela. Todos aquí, en este lugar. Fíjense en la Biblia, en Génesis 38, que habla sobre un lugar llamado Chzib. Y estas son las aguas de ese mismo río, de ese mismo lugar. Increíble, amigos. Solo en este canal ustedes pueden revivir los versículos desde el lugar de los hechos. La cuestión que el primer hijo varón de ellos, llegó a la edad de casarse y Yehudá, su padre, le consiguió una joven llamada Tamar. No la hija del rey David, Tamar otra, mucho antes. Tamar significa dátil y viene de algo dulce. Ellos se casaron, pero antes de que ella le conciba un hijo, él fue matado por Dios. Como las leyes bíblicas ordenaban, Yehudá le dijo a su segundo hijo, Onán, que se acostara con Tamar y que le conciba hijos a su hermano mayor que había fallecido. Así eran las leyes. Pero Onán prefirió masturbarse, desperdiciar zera, el semen, y Dios también mató a él. ¿Cómo corresponde la ley? El tercer hijo, Shela, era el que se tenía que casar con Tamar, pero él aún era muy joven. Yehudá tenía la posibilidad de liberar a Tamar para que se vaya a la casa de su padre y pueda casarse con quien quiera, con quien el padre de ella quiera, por supuesto. Pero Yehudá la envió a la casa de su padre, es verdad, pero la ancló allí, no la liberó para que ella pueda casarse con otro, dándole una promesa que nunca cumplió. La promesa de casarse con Shela cuando creciera. El tiempo pasaba y él no cumplía con su promesa. Y entonces Tamar, en un acto, para mí, heroíno, violó una de las prohibiciones más grandes que tiene toda la Biblia. Ella lo tentó a Yehudá, se acostó con él y le dio 2 hijos gemelos, al que llamaron Pérez y Zerah. Cualquier mujer en la Biblia por un acto así tendría que ser sentenciada a muerte. Pero por lo visto, Tamar tenía una misión secreta desde comienzos de los tiempos. Nosotros siempre decimos que toda esta vida es un plan de Dios que está tramada. Y para que yo pueda contar hoy la historia, yo que soy descendiente de la tribu de Yehudá, de Judea, Tamar concibió y siguió la descendencia de Yehudá. Y el resto es sabido, es historia. Hermanos cristianos, no tengo que explicarles quién descendió, entre otras personas, de este Yehudá, el cuarto hijo de Jacob. Amigos, vamos a empezar a caminar por las aguas. Voy a hacer un paseo espectacular por estas aguas que están purísimas, están buenísimas. Yo voy a transpirar por ustedes, yo me voy a mojar por ustedes y mientras les voy a contar cuál era la misión secreta de Tamar, cómo lo hizo y todo lo relacionado con este capítulo de Génesis, súper importante. Gracias por participar, los quiero mucho. Amigos, no saben qué belleza el agua, helada, pura, transparente, todo el río para nosotros. Como les dije antes, estas aguas vieron alguna vez a Tamar, que según el plan divino tuvo que darle la descendencia a Yehudá, y eso es exactamente lo que hizo. El Nuevo Testamento nombra 5 mujeres en la genealogía de Jesús. Tamar es la primera. Y aquí es donde comenzó todo. Increíble. Para explicar la bombástica frase, el papel histórico destinado a la valiente Tamar, realmente fue valiente, que le exigió realizar un acto escandaloso y concebirle a Yehudá, debemos reponer el disco histórico, social y jurídico. Les cuento de que los escritores de la Biblia nos vienen a enseñar que toda la historia de la humanidad es un plan divino y que Dios eligió a Israel como su pueblo.
Esa elección nos explica por qué Dios se comunicó con héroes solo de este pueblo y por qué solo a ellos les otorgó la Torá y los mandamientos. Pero la elección en Israel no termina aquí. Ya en los días de la creación, Dios eligió una familia, un linaje real. Es la línea de padres y madres que conducen a David, de quien en el futuro vendrá el Mesías. Mashiach ben David, se dice en hebreo. Tamar y Yehudá eran miembros de este linaje privilegiado y para que el linaje progresara a la siguiente generación, Tamar tuvo que concebirle a Yehudá. Vamos a ver cómo funcionó ese plan divino, pero antes sepamos que en la Biblia judía hay 3 listas de linajes. La primera es la de Sem, Cam y Yefet, antepasados de todos los pueblos, los hijos de Noé, que se levantaron después del diluvio. La segunda lista se refiere solo a Israel y se detalla en Crónicas cuando enumera los nombres de los jefes de las familias principales de las tribus. Y hay una tercera lista genealógica limitada que incluye los nombres de los antiguos antepasados, sí, de David. Su propósito es demostrar que ya durante la creación Dios eligió a David para ser el rey de Israel. La elección del linaje de David da a sus descendientes el derecho a reinar en Israel y este derecho continúa bajo el misterio y la invisibilidad de los ojos hasta el día de hoy. En la era de los últimos días, que algún día llegará, el linaje privilegiado será visible para todos, ya que el Mesías de la casa de David regresará y reinará sobre todos nosotros. La lista relevante para nosotros está en el 5 del Génesis. Luego llega Abraham, que tuvo otros hijos, pero el principal será Isaac, que tuvo otros hijos, pero el principal será Jacob o Israel, por supuesto, que tuvo otros hijos, pero que el principal será el cuarto, Yehudá. Y allí saldrá David y llegamos a Tamar, amigos. Y presten atención. Si todo en el capítulo 5 de Génesis solo se nombran padres, al rastrear el linaje de David, revelamos que Dios eligió no solo a padres, sino también a sus madres. Javá o Eva, a quien Dios creó con sus propias manos, está en primer lugar. Después llegará el turno de Sará, la media hermana de Abraham, que pertenecía al linaje privilegiado que rastrearemos, porque ahí es muy clara la promesa dada por Dios. Sará tuvo a Isaac y falleció. El anciano Abraham, que temía morir antes de poder encontrar una esposa adecuada para su hijo, envió a su esclavo a la casa de su hermano Nahor en Harán. Antes de eso, hizo jurar al esclavo que no le daría a Isaac una esposa canaanea. Y amigos, el hecho de que Abraham envió a su sirviente a buscar una mujer de su familia que vivía en Harán es una clave importante para comprender la historia de Yehudá y Tamar. El esclavo juró, se fue y volvió con Rivka, con Rebeca. La identificación de Rivka como miembro del linaje real es inequívoca, amigos. Rebeca fue traída a la tierra de Canaán y le dio a Isaac a los gemelos Esaú y Jacob o Jacob. La Biblia avanza solo con el segundo, quien también llegó a la casa de su familia en Harán, a la casa donde Lea, la mujer de quien Dios le testificó. Estaba esperando. Y aquí es fácil reconocer la mano del teólogo bíblico que afirmó que Lea y no Rachel. Raquel es la mujer elegida. Basta mencionar que Lea fue madre de Leví, antepasado de las familias sacerdotales, y de Yehudá, padre de la familia real. Otro dato: Abraham y Sará, Isaac y Rivka, y también Lea, que fueron miembros importantes de nuestra dinastía, están enterrados en la cueva de los patriarcas en Hebrón. Rachel fue enterrada al lado de la carretera, entre Belén y Efrata. Precisar el lugar de sepultura es importante para nosotros porque la última petición de Jacob, que les recuerdo falleció en Egipto, fue ser enterrado en la cueva de los patriarcas, en la tumba de sus antepasados junto a Lea y no junto a Rachel. Amigos, ¿me siguen? Ahora que lo estoy intentando, no entiendo cómo hizo Jesús para caminar por las aguas. Encima aguas profundas, yo estoy que me caigo en cualquier momento. La cuestión que el hecho de que Sarai, Rivka y Lea pertenecieran a la familia de los antepasados de David puede explicar por qué la historia de estas sencillas mujeres se incluyó en el libro de Génesis. Pero
¿Quién era Tamar?, nos preguntamos. ¿Por qué la señora que desafiante e intencionalmente violó las prohibiciones del celibato, en verdad, cumpliendo el papel que Dios le testificó en los días de la creación del mundo? ¿Cómo se asocia a una mujer que cometió un acto tan escandaloso con la familia real y con las otras madres? Amigos, para ofrecer una explicación de la elección de esta mujer tan especial y valiente, debemos volver a los libros externos. Una de las tradiciones que probablemente prevaleció en Israel se refiere al origen de Tamar y da la solución a las preguntas que el libro Génesis dejó sin respuestas. Una composición llamada el Libro de los Jubileos revela que el primer marido de Tamar, y no su hijo, la odiaba porque era hija de Aram y no canaanea como su madre. Por esa razón, él no se acostó con ella. Una composición llamada El Testamento de Yehudá dice explícitamente estas cosas. Después de estas cosas, tomó a Tamar de Aram Naharim, hija de Aram, como esposa. Era malvado y le gritaba a Tamar que no era de la tierra de Canaán. ¿Prestan atención, amigos? Entonces, descubrimos que Tamar era hija de Aram. Descubrimos el eslabón perdido. Les cuento de que Aram es un país que se encontraba en el territorio de la actual Siria y Harán era una de las ciudades de Aram. En otras palabras, aprendemos de los libros externos que el origen de Tamar era de la misma región de donde procedían Rivka, Rebeca, Lea y Rachel, las hijas de la familia de Sara. Si bien es cierto que esta tradición no entró en el Tanaj, está en los libros externos, estoy seguro que era conocida en la tierra de Israel. El hecho de que los padres y las madres de David procedieran de la misma familia explica por qué Abraham envió a su esclavo a los miembros de su familia, quienes decidieron buscar allí una esposa para su hijo. Ella explica el por qué antes le hizo jurar al esclavo que para Isaac, su hijo, no consiga una esposa de las hijas de Canaán, ya que no es posible que una mujer canaanea sea la madre real. Cuando se tienen en cuenta estos detalles, entendemos por qué Jacob tuvo que ir a Harán, a la casa donde vivía Lea, la madre de Yehudá. Pero cuando le llegó el turno a Yehudá de subir al escenario histórico, se produjo este trastorno importante. Él se casó con una canaanea que le dio 3 hijos. Y aquí quiero pedirles que miren el mapa y se ubiquen donde estamos. Eso les dará lógica de por qué los acontecimientos sucedieron aquí. Amigos, estamos en el extremo norte de Israel. Probablemente Yehudá viajaba hacia el norte, hacia Siria, y en camino se cruzó con Batshua. Y esto que están haciendo ahora ustedes es lo que yo amo de todo lo que hago. Descubrir los lugares donde sucedieron los hechos. Estamos en el lugar de los hechos, amigos. Les cuento de que el concepto dinástico firmemente arraigado en el Tanaj dice que aunque Yehudá tuvo 3 hijos, no hubo heredero. El hijo de una mujer canaanea no podría ser uno de los antepasados de David. Pero si Tamar, hija de Aram, que pertenecía al linaje real, le daba hijos, entonces tenemos una explicación de por qué Dios mismo mató a y Onán. Y si hablo de Onán, que prefirió masturbarse a acostarse con Tamar y darle a luz, ¿saben por qué lo hizo, amigos? ¿Pueden entender ahora? Literalmente nos dicen, y Onán sabía que no tendría descendencia. Esto está literalmente en el texto bíblico. Y Onán tenía razón. La mujer con la que se casó no era para él. La suposición de que Tamar pertenecía a la familia elegida proporciona entonces una explicación para entender por qué Yehudá ancló a Tamar en la casa de su padre. Porque quería de verdad que se casara con Shelah apenas pudiera. La ancló no por querer hacerle daño, tampoco así porque sí iba a romper una promesa. Lo hizo para que no se junte con un canaaneo. Ella, según Yehudá, era la única opción que tenía para tener descendencia real. Pero cuando las cosas no se dan como Dios las prescribió al principio de la historia, entonces, para que la línea real estaba a punto de cortarse porque Yehudá se casó con una mujer canaanea, para que esa descendencia pudiera avanzar, Tamar tuvo que quitarse la ropa de viuda y acechar a su suegro al costado del camino, es decir, prostituir. Entonces, Yehudá fue seducido por las tentaciones de la misteriosa ramera, una ramera, entre comillas, que le dio a luz a los gemelos Pérez y Zebah.
Y Pérez, como todos sabemos, pasó a ser uno de los antiguos antepasados de David y del Mesías por venir. Por primera o segunda vez, depende de la fe de cada uno, amigos, y no empecemos a discutir. Shalom.